Bienvenido, profesor, a la presentación de nuestro trabajo. En esta oportunidad, nosotras vamos a explicar el informe que hemos elaborado acerca del proceso mejorado de la empresa Sociedad Galletera SAC. Las integrantes de este grupo son Winnie Campos Manco, Catherine Cayetopa Díaz, Rosario García Mercado, Patricia Alanoca Gabriel, Marcela Tevez Gutiérrez y quien le habla, Jacqueline Fernández Tello, estudiantes del curso de Racionalización Administrativa. En el presente trabajo se explicará el informe del proceso mejorado de la empresa Sociedad Galletera SAC a través de un replanteamiento de diseño y se comparará con su proceso actual para poder analizar a detalle cómo es que éste evoluciona. Es por ello que en la exposición del trabajo se va a presentar el DAP analítico del proceso actual así como del mejorado, de igual manera que el diagrama de recorrido y el diagrama de flujo. Sin embargo, antes de todo ello, se empezará explicando los antecedentes para de esa forma conocer un poco acerca de esta organización. Comenzaremos la exposición hablando acerca de los antecedentes de la compañía. Es por ese motivo que vamos a comentar el cómo y cuándo nace el Grupo Ciro, el cual lleva actualmente 30 años en el mercado. Sin embargo, esta gran organización ha pasado por distintos aspectos que lo han fortalecido. Para conocer acerca de ello, en la presente diapositiva se va a mencionar datos que han marcado y prevalecen en la historia del Grupo Ciro. Bueno, esta es una empresa que se dedica al comercio de productos como por ejemplo galletas, pan, pastas, cereales y elaborados de pastelería. Sin embargo, es en el año 1991 cuando nace el Grupo Ciro, teniendo como únicos productos a las galletas. 6 años después, el grupo va a firmar un acuerdo con la Fundación 11 para la fabricación solamente de galletas. Y es en 1999 cuando comienza a buscar la manera de generar mayores ganancias. Es por ello que decide entrar a 3 nuevos mercados que vienen a ser pan de molde, pastelería y bollería. En el año 2007 fallece su fundador y desde allí su viuda Merino de Fernández va a abordar la ampliación de la fábrica de Lima. Es por ese motivo que se va a constituir la Fundación Ciro, enfocándose a combatir la malnutrición en el mundo. En el año 2008, la empresa abre una nueva factoría en Trujillo, la cual se constituye como sociedad anónima, llamándose Compañía Galletera Fernández Merino SAC. Pero es en el año 2012 cuando se constituye Cerialto, siendo en ese mismo año su entrada en el negocio de cereales de desayuno. 3 años después, la empresa ya se había internacionalizado y por ello el grupo se implanta en Reino Unido y México. En Reino Unido con una fábrica de galletas, barritas de cereal, snacks y productos sin gluten. Y en México con la adquisición de una fábrica de galletas. Finalmente en el año 2018 el Grupo Ciro y Cerialto se fusionan para poder crear la multinacional Cerialto Ciro Foods. Esta fusión significó que el nuevo grupo se desligase de los negocios de bollería y de pan de molde. Antecedentes de la compañía. 1.2. Pensamiento estratégico. Los valores de una compañía deben ser, sin lugar a dudas, el reflejo de los componentes de la cultura y del estilo de dirección de sus líderes. En este sentido, conscientes del proceso de maduración corporativa en el que estamos inmersos, tenemos dentro de nuestros valores a la actitud positiva, orientación a resultados, trabajo en equipo, orientación al consumidor y compromiso. La orientación al consumidor, el trabajo en equipo y el compromiso son los valores que mejor caracterizan nuestra cultura. Este hecho nos enfoca a tener la misión de anticipar y atender
las necesidades de los clientes ofreciendo soluciones excelentes e innovadoras que generan el valor que garantice el desarrollo sostenible de la compañía. Y siguiendo en esa misma dirección, se tiene como visión el enfoque de ser una empresa de alimento líder en innovación y diferenciación en los mercados en los que esté presente, operando siempre desde el compromiso social. Uno de nuestros grandes compromisos es seguir la línea de la misión, visión y valores para pretender ser excelentes como organización. Por ello, el Grupo Ciro se caracteriza por alcanzar y sostener en el tiempo resultados excelentes, orientados a la satisfacción de todos sus grupos de interés: los clientes, las personas, los proveedores, la sociedad y el capital. Continuando, tenemos la identificación del problema principal. La sociedad galletera SAC, luego de seguir con un proceso de diversos aspectos negativos que perjudicaba a la organización, se vio en la necesidad de organizar mejor sus instalaciones. Gracias a la utilización de sistemas de manufactura adaptables en los sistemas de producción con un bajo costo, la gerencia de producción de la empresa, a través de un estudio de Lean Manufacturing, consideraba mejorar el desempeño de la línea de fabricación de galletas. Uno de los problemas que estaban analizando estaba vinculado a los problemas de calidad detectados por la compañía. Era la inadecuada disposición de las instalaciones. Según los análisis realizados por la compañía, se indica que el actual diseño generaba pérdidas de tiempo de transporte y esfuerzo de personal de la planta, en lo que no se agregaba ningún valor del producto. Otro de los aspectos importantes que se estaba analizando estaba vinculado a las actividades de despacho de los materiales para la producción actual. El sistema de planeación de la producción actual generaba pérdidas de tiempo y esfuerzo de personal de la línea de actividades tanto en el área de producción como en el área de ventas. Debido a la programación continua que se manejaba generando fatiga en los operarios al realizar actividades y movimientos innecesarios. Para mejorar ese deficiente proceso, el área de ingeniería de procesos se había enfocado en implementar dos mejoras en el sistema actual, vinculados a la aplicación de los instrumentos Lean Manufacturing. El primero de ellos se vinculaba con el sistema 5S y el segundo se vinculaba con el sistema Kanban de producción. En base a estos dos instrumentos, la compañía esperaba lograr mejorar el desempeño de la productividad y la calidad en las operaciones de la compañía. Tres, causas del problema principal. Tomando en cuenta que la organización busca desarrollar un futuro rediseño y mejorar sus instalaciones, sigue siendo su problema principal la inadecuada gestión de diseño. Detallaremos las 5 causas que generan dicho problema. En primer lugar, tenemos la falta de coordinación de materiales para la producción. Esta causa se desarrolla por la demora que existe al distribuir los materiales necesarios a cada área. Los materiales o materias primas deberían distribuirse de una manera adecuada, las cuales se debería tener un plan de producción en donde exista una proyección e indique la cantidad de materiales o materia prima que se requiera por cada proceso. Así se evitaría un tiempo muerto o un tiempo perdido. Como segunda causa del problema principal tenemos exceso de tránsito de materias primas. Esta causa está asociada al desperdicio por transporte, la cual genera un movimiento o manipulación de material innecesario. Las máquinas y la línea de producción debería estar más cerca posible y los materiales deberían fluir directamente desde una estación de trabajo a la siguiente, sin esperar colas de inventario. Y de la misma manera hay que optimizar la disposición de las máquinas y los trayectos de los suministros. Como punto 3 de causa del problema principal tenemos a las demoras en los estándares de trabajo por los equipos. Esta causa se vincula a los tiempos comunes que se realizan los equipos con respecto al proceso productivo.
Para que una empresa esté en constante funcionamiento de operatividad, las maquinarias deben producir a un ritmo constante, sin tener tiempos distintos o diferencia entre ellos. Lo ideal es redefinir una metodología constante de revisión para que todas las maquinarias y el personal vayan a un ritmo constante. Como punto 4, tenemos al déficit en el proceso de materias que generan demoras en los procesos. Esta causa se vincula al incumplimiento de los transportadores que no cumplen con la hora pactada de retiro de la mercancía. Es por ello que se recomienda una buena selección de proveedores, puesto que es fundamental para que los costos no aumenten y el proceso logístico cumpla con su propósito de eficiencia. Con el punto 5 dice manejo de equipo constantemente. Esta causa se vincula al exceso de empleo de las maquinarias, de tal forma que se van deteriorando con el tiempo. Son mucho más rápidos y presentan déficit dañado un eficiente proceso. Para ello, se recomienda crear un plan donde cada 2 semanas o cada mes se haga un mantenimiento preventivo para que las maquinarias de la empresa sigan funcionando con normalidad, lo cual afecta directamente a la fluidez de su proceso. Punto 4. Análisis de proceso mejorado. En este punto nos vamos a centrar en poder analizar a fondo si el proceso mejorado es mucho mejor que el proceso actual. Vamos a ver qué tan beneficioso es utilizar el proceso mejorado en cuanto a las horas hombres, las horas máquinas, en la tasa de utilización de aquellas máquinas que están involucradas y las capacidades que tienen cada una de ellas. Es por eso que ahora, comenzando por el DAP, podemos observar que en nuestro lado izquierdo está el DAP del proceso actual y en nuestro lado derecho está el DAP del proceso mejorado. Desde un cierto panorama podemos ver que el DAP actual contaba con 28 actividades y ahora el DAP mejorado para el área de producción solamente cuenta con 26. Hay 2 actividades que tal vez se han retirado porque en esta nueva mejora se ha visto que no daba una cierta eficacia en usar lo que es las horas hombres y las horas máquinas. Entonces, comenzamos con el DAP mejorado. Se comienza con una actividad de preparar el equipo, en la cual se presenta 4 veces en este proceso. Luego continuamos con lo que es las actividades de operación, que son 15 en total, lo cual son aquellas actividades de carga, tamizar masas, dosificar masas, enfriar planchas, entre otras. A la vez también contamos con 3 actividades de control e inspección, que son los cuadrados rojos. Hay ciertos cuadrados rojos que presentan dentro un círculo en su interior. Significa que en esta actividad se ha utilizado horas máquinas y horas hombres, por cual se unen estas dos actividades. Ahora, también contamos con 4 actividades de transportes que se utilizan aquellos vehículos que ayudan, ¿no?, con el transporte de un punto a otro, que son la traspaleta manual, está la cinta transportadora o el transportador de cadenas, que nos ayudan con el transporte. En este caso no vamos a contar con ninguna operación de almacenamiento. Es aquí donde vamos a poder ver que es por eso la reducción de actividades del proceso actual al proceso mejorado. En total nos están dando en el área de producción solamente 26 actividades que poco a poco vamos a ver si nos ayuda, nos favorece a bajar aquellos números altos en nuestras horas máquina o producción. Análisis del proceso mejorado. Vamos a continuar con la descripción del proceso mejorado del diagrama analítico del proceso DAP. Para eso vamos a mencionar que solamente nos encontramos en la última fase del proceso de la fabricación de galletas, que viene a ser en la fase del envasado y del empacado. Ingresamos con la operación número 27. En este caso,
Estamos hablando de la envasadora de galletas, en donde se va a colocar las bobinas de plástico aluminizado, se colocan las galletas de chocolate y se empaquetan las galletas de chocolate. Seguidamente se va a verificar las galletas de chocolate envasadas gracias a una zona de control para poder luego transportarlas. Esta operación, tanto el empaqueta, el coloca como el transporta, van a ser funcionadas simultáneamente. Luego ingresa la segunda máquina, que viene a ser la empaquetadora de galletas. En este caso, esa máquina coloca los empaques de cartón, colocan las galletas de chocolates envasadas, se estucha las galletas de chocolate envasadas y se coloca y se transporta las galletas de chocolate empaquetadas. Para luego, y este proceso se hace mediante la cinta transportadora, es importante mencionar eso. Para luego seguir a preparar el equipo, el tercer equipo, que viene a ser la formadora encajonadora. En este caso, este equipo va a colocar las cajas de cartón y luego de forma simultánea va a formar las cajas de cartón y va a colocar las galletas de chocolate empaquetadas. Para luego sí seguir con la actividad de encajona, que es la actividad 42, y que encajona las galletas de chocolate empaquetadas y seguidamente lo transporta. Las coloca y los transporta gracias al transportador de cadena. Y así ingresamos finalmente a la última máquina, que viene a ser el paletizador enfardador, en donde se colocan las galletas de chocolate y a la misma vez que se paletizan las galletas de chocolate encajonadas. Seguidamente se colocan las cajas de cartón con galletas y también se enfardan las galletas de chocolate encajonadas para así poder terminar con todo el proceso de la fabricación de las galletas. Si bien este fue explicado, fue el DAP mejorado, y haciendo una comparación con el DAP actual, vamos a hacerlo por máquinas. La primera máquina, que fue la envasadora de galletas, en el DAP mejorado nos dio un tiempo de 1.160. Sin embargo, en el actual nos dio de 1.440. Obviamente ha habido una mejora de 0.28 en este caso. Si lo multiplicamos por 60, el ahorro en minutos sería de 16.8, lo cual es significativo para la empresa. Con la segunda máquina, que viene a ser la empaquetadora de galletas, el tiempo empleado en el DAP mejorado fue de 1.170 y en el DAP actual fue de 1.590. Obviamente también hay una mejora. La mejora fue en promedio de un ahorro de 25.2 minutos, superior a la primera máquina. En la tercera máquina, que fue la formadora encajonadora, también hubo un ahorro en minutos. Pasó de 0.820 en el DAP mejorado a 1 en el DAP actual. Entonces sí hubo una mejora. Del DAP actual de 1 a 0.820. Hubo una mejora del 10.8 minutos. Y por último, en el paletizador enfardador, hubo una mejora de un actual de 0.580 a un mejorado de 0.540. Si bien la cifra no es tan representativa, pero es importante mencionarla, que así sean 2.4 minutos, el ahorro en este tiempo gracias a este proceso del DAP mejorado es súper significativo para la empresa porque ahorra tiempo, ahorra movimiento y ahorra costos. A continuación vamos a presentar nuestra primera tabla, que es el comparativo de horas máquinas y horas hombres por línea, de empaquetado, envasado y producción. Ahora, las barras verdes van a representar el proceso mejorado, mientras que las barras celestes van a representar el proceso actual. Podemos ver en nuestro primer gráfico de horas máquina que en la línea de empaquetado se ha logrado reducir las horas máquinas que se utilizaban en esta línea. Lo mismo para la línea de envasado, que al menos es poca la diferencia que se ha reducido, pero es notorio durante todo el proceso. Lo mismo pasa en producción. Esto quiere decir que en nuestro proceso mejorado, las actividades que se han menguado ayuda para que las horas máquinas sean menos y podamos explotar más esa maquinaria que se podría aprovechar para una próxima demanda. Por otro lado, también tenemos el comparativo de hombres por línea. Como podemos observar, otra vez nuestro nuevo proceso mejorado nos está rindiendo frutos. En empaquetado, envasado y producción, nuestra barra verde es mucho menor que nuestra barra celeste. Esto quiere decir que también estamos aprovechando nuestras horas hombres por línea, porque están siendo menos las actividades que estamos
realizando para que aquellos hombres no ocupen tanto tiempo realizando una cierta actividad o hacer actividades repetitivas que no ayudan para la fabricación de nuestra galleta de chocolate. Entonces nos estamos dando cuenta mediante estas gráficas que este nuevo proceso mejorado nos está ayudando a mejorar nuestros números. Esto con respecto a las horas. Análisis del proceso mejorado. Tenemos en la primera tabla el comparativo entre horas máquinas y horas hombre por actividad y dos gráficos. El primer gráfico que nos muestra cuál es el comparativo de horas máquinas por actividad y el segundo gráfico que nos muestra cuál es el comparativo de horas hombre por actividad. Es importante recordar que tenemos 5 líneas o 5 actividades: operación, control, transporte, almacenamiento, demora o espera. Y es importante recalcar que con respecto a la actividad de almacenamiento, tanto para horas máquinas como para hora hombre, la cifra va a ser de 0 porque no hay algún almacenamiento temporal. Vamos a analizar primero con respecto a horas máquina. Tenemos aquí la data tanto del DAP actual como del DAP mejorado. Y observamos claramente que si bien las actividades que han visto notoriamente una mejora es la línea de operación y la línea de transporte. Actualmente se tenía de un total de horas máquinas de 4.370, sin embargo con el DAP mejorado tenemos el 4.070, ahorrando en tiempo 0.300 horas. Luego, con respecto al tema del transporte, actualmente se tenía 1.460 horas, pero con la utilización de la mejora de los procesos, tenemos un tiempo de 1.140, habiendo un ahorro en tiempo de 0.320 expresado en horas. Tanto el área de control como el área de demora o espera en sí siguen siendo las mismas cifras, tanto en el actual como en el mejorado. No ha habido ninguna mejora. Luego pasaremos a hacer el análisis del comparativo de horas hombre por actividad. Igualmente tenemos las 5 líneas. De esta ha habido una mejora, tanto en la línea de operación como en la línea de transporte. En la línea de operación pasó de ser en el proceso actual de 1.940 a un proceso mejorado de 1.720, ahorrándose en tiempo 0.220 horas. Y el segundo, que viene a ser la línea de transporte, también tuvo una mejora de 0.620, puesto que pasó de un proceso actual de 0.320, de un proceso actual de 1.680 a un proceso mejorado de 1.060. El área de control y la actividad de demora y espera pasó siendo la misma, tanto en el actual como en el mejorado. De estos, el total de horas máquina en el actual fue de 6.290 y en el mejorado fue de 5.670, habiendo un ahorro, o cuando se seguía este proceso actual había una pérdida de tiempo de 0.620 horas por actividad, por el total de las actividades. Y con respecto a horas hombre, en el total del DAP actual se tenía 3.900 horas, y con el DAP mejorado este se redujo y bajó a 3.060, habiendo así mejorado un total de 0.840 horas. Continuando con la presentación, aquí observamos el diagrama de recorrido de procesos. En el lado izquierdo tenemos el DRP actual y al lado derecho tenemos el DRP mejorado. Ahora explicaré el diagrama de recorrido del proceso mejorado, tomando en cuenta el proceso mejorado que tenemos. Empezamos con la máquina número 2, que es el horno de masa de obleas, y pasamos a la máquina número 3, que es el cortador de obleas, habiendo una distancia de 64 centímetros entre ambas. Seguido de la máquina 3 nos vamos a la máquina 5, es decir, de la cortadora a la bañadora de chocolates, recorriendo una distancia de 68 centímetros. La máquina 4, es decir, la mezcladora de crema, se conecta con la máquina 5 mediante una tubería de 120 centímetros. De la máquina número 5 pasamos a la envasadora de galletas, que es la máquina número 6, habiendo una distancia de 128 centímetros. De la envasadora pasamos a la máquina número 7, que es la empaquetadora de galletas, habiendo 70 centímetros entre ambas.
Esta misma distancia tenemos entre la empaquetadora y la formadora encajonadora. Y terminado el proceso de la máquina 8, pasamos a la máquina número 9, que es la paletizadora enfardador, a solo 52 centímetros de distancia. Además, en el proceso quedan 3 espacios vacíos. Ahora, la pregunta sería, ¿de qué manera ha beneficiado o perjudicado estos cambios realizados? Por ejemplo, en la línea de producción existe un ahorro de 11.496. En el caso de la línea de envasados, también hubo un ahorro de 11.310. Y por último, en la línea de empaquetadoras, que es la línea con mayor ahorro, se obtuvo 26.252. En los gráficos de la parte inferior podemos observar cómo en las barras de color verde, que representan los costos mejorados, son menores que las barras celestes, que son los costos del proceso anterior. En conclusión, con este gráfico se puede decir que los cambios realizados en el diagrama de recorrido del proceso generan una reducción de los costos en el proceso de producción, haciendo que el proceso de galletas de la empresa sea mucho mejor que antes. Continuando con la exposición, punto 4, análisis del proceso mejorado, tenemos a la descripción del proceso actual, del diagrama de flujo de proceso y la descripción del proceso mejorado en el diagrama de flujo de proceso. Como podemos observar en las diapositivas, el diagrama de flujo del proceso actual presenta un transporte de todas las áreas correspondientes. Esto quiere decir que desde la masa de obleas hasta la carga de masa presentan un transporte. De la misma manera sucede con leche, aditivos y chocolate, bobinas de plástico, empaques de cartón, cajas de cartón. Todo esto en las distintas áreas que tenemos como producción, envasado y empaquetado presentan lo que es un transporte. Cuando se describe el proceso de mejorado en el diagrama de flujo de proceso DFP, ya no hay un transporte de estas áreas. Esto quiere decir que se tiene en almacén la mesa de obleas y en esa mesa de obleas en esa área de mesa de obleas se va a encontrar la carga de masa, la tamiza de masa, dosificar la masa, cocinar la masa. Luego se va a proceder a un almacenamiento en este caso o se desecha, ¿no? En el caso de que se produzca un almacenamiento, se coloca la plancha cocida, se enfría la plancha cocida, se coloca la plancha enfriada y la carta de plancha enfriada. Luego, la leche adictiva de chocolate se va a tener guardado, mas no va a haber un transporte. Así se va a evitar los tiempos muertos. Continuando con el proceso de producción, en la mezcla de crema tenemos a la carga de leche fresca, luego agitamos, luego la carga de adictivo de chocolate. En el caso que no se produzca, se desecha y en el caso se continúa con la producción. En la bañadora de chocolate tenemos a la carga de masa, cristalizada la masa, se coloca las obleas y se bañan las obleas. En el área de envasado tenemos a la envasadora de galletas. Aquí vamos a encontrar las bobinas de plástico, las cuales ya no van a tener un transporte, puesto que se establece esto para evitar costos y pérdidas de tiempo, ¿no? Lo que es en el transporte. En el área del envasado se va a colocar la bobina, se coloca la galleta de chocolate, el empaquetado de la galleta de chocolate. Si todo está bien, se continúa con el proceso y si no, se desecha. Entramos al área del empaquetado. De igual manera, el empaquetado de cartón y las cajas de cartón no tienen un transporte. Se quedan ahí puesto que están juntos al área y se puede
obtener materia prima de la misma área, ¿no? Ya sin necesidad de que otro área lo traiga o lo encontramos en otro área o haya un transporte. Luego de ello tenemos el empaquetado de galletas, que es colocar el empaque, es colocar la galleta de envasados, estuchado de galletas de envasados, luego de ellos en la caja de cartón y con la formadora encajonadora se coloca la caja, se forma la caja, se colocan las galletas empaquetadoras y se encajonan las galletas. Finalmente, en la paletizadora enfanadora se colocan las galletas encajonadas, se paletizan las galletas encajonadas, se colocan las cajas con galletas y finalmente se enfarran las galletas encajonadas. Todo esto se puede dar para una producción o para un almacenaje. 4. Análisis del proceso. 4.4. Capacidad del proceso mejorado. Como sabemos, para poder hallar la capacidad del proceso es el tiempo procesado entre el tiempo disponible. El tiempo procesado se encuentra en el primer recuadro, que es la suma del tiempo de operación más el tiempo de demora. Y el tiempo disponible, que se encuentra en el segundo recuadro, que es el total de horas menos el descanso de horas hombre menos el descanso de horas máquina. Además, tener en cuenta que cuando la capacidad actual del proceso es menor que la capacidad mejorada, quiere decir que efectivamente existe una mejora en dicho proceso. Como observamos en el gráfico 2.2.1, comparación de la capacidad, observamos que el paletizador enfardador en el actual es 85, mientras que en la capacidad mejorada es de 50. También en la formadora encajonadora observamos que el proceso actual es de 41 y el proceso mejorado es 31, y así consecutivamente. Es por eso que decimos que existe una mejora en el proceso. Continuando con la exposición, ahora procederé a explicar la tasa de utilización del proceso mejorado, para la cual emplearemos los datos presentados en la diapositiva, es decir, el tiempo de operación, el tiempo de demora, el tiempo procesado y la capacidad. Como se muestra en la tabla, estamos presentando 8 estaciones con su respectiva información. Podemos observar que la bañadora de chocolate en este proceso mejorado deja de ser un cuello de botella de la organización, puesto que ahora su tiempo es menor, siendo este de 0.630 horas, cuando en el proceso actual era de 1.210 horas, lo cual reflejaba un problema muy grande con respecto a su capacidad de producción. Sin embargo, en la tabla que muestra el proceso mejorado, se muestra que el horno de masa de obleas es la máquina que presenta mayor tiempo de operación a comparación de las demás. Y si no se busca la forma de disminuir dicho indicador, podría ser considerado el nuevo cuello de botella en un futuro, puesto que su tiempo es de 0.760 horas en procesar un lote de galletas. Con respecto al tiempo de demora, se mejoraron los tiempos de la mayoría de estaciones, como por ejemplo en el paletizador enfarfador, en la empaquetadora de galletas, en la formadora encajonadora y la bañadora de chocolate, las cuales no presentaron tiempo de demora. Caso contrario, el horno de masa de obleas es ahora el que presenta un mayor tiempo de retraso con respecto a las otras máquinas, siendo este de 0.180 horas, por lo que el proceso toma un poco más de tiempo de lo debido. En el caso del cortador de obleas y mezclador de crema, tienen un menor tiempo para procesar un lote, lo cual beneficia el proceso, siendo este más eficiente y fluido. El tiempo procesado, en este caso, va a ser la suma de las dos columnas anteriores que acabamos de explicar, observando que efectivamente el horno de masa de obleas es la que emplea más tiempo, en cierto modo, al proceso de producción que posee la empresa.
Asimismo, podemos ver que en la tabla inferior se trabaja todo el día, es decir, las 24 horas, pero si tomamos en cuenta el descanso de las horas hombre y las horas máquina, el tiempo disponible solamente constará de 21 horas aproximadamente. En cuestión de la demanda, la capacidad que debe cubrirse por producción será de 4 lotes. Entonces, luego de haber analizado estos datos, nos va a servir para que nosotros podamos obtener la tasa de uso, que esta va a resultar de la división entre la demanda diaria y la capacidad de cada estación. Al aplicarlo, en cada máquina se muestra que todas las máquinas podrían cubrir la demanda. Por ejemplo, el horno de masa de obleas está usando un 18% de su capacidad. Portal tiene un 82% de capacidad ociosa. En el caso del paletizador enfarfador, tiene un 5%, un 5% de capacidad, por lo tal tiene un 95% de capacidad ociosa. Otro ejemplo podría ser con respecto al envasador de galletas, que tiene un 10% de capacidad, es decir, está usando un 10% y está teniendo un 90% de capacidad ociosa. Si esto lo comparamos con el proceso actual que tiene la organización, que lo vimos en el anterior trabajo, se contempla en el gráfico que se está presentando en la diapositiva que la tasa de uso mejorado para cada máquina viene a ser menor que la tasa de uso actual que se obtuvo. Por ejemplo, se puede observar que en la bañadora de chocolate, en el proceso actual se tuvo un 27% y en el proceso mejorado se tiene un 12%. Entonces hubo una disminución de 15%. De igual forma, en el paletizador enfarfador se observa que se disminuyó un 3%, al igual que con la cortadora de obleas, que se disminuye un 8%. Esto nos refleja que hubo una mejora en el proceso, así como también nos refleja una mayor productividad por parte de la maquinaria, ya que se reducen en sí los cuellos de botella, como pudimos observar. Esto también implica la reducción en costos unitarios de producción, lo cual resulta beneficioso para la sociedad galletera SAC. Como conclusiones generales de nuestro estudio del proceso actual y proceso mejorado, nos podemos dar cuenta que la sociedad galletera SAC presenta un excelente posicionamiento dentro del mercado. Esto se debe a no solo poseer una buena materia prima, sino que también en las horas de producción, llegando a una cierta calidad que ayuda a satisfacer la demanda. Esto se ve reflejado en la disminución de horas máquinas y horas hombres, que al realizar la mejora se disminuye notablemente el tiempo empleado en la producción de estas galletas. Punto 2. Al rediseñar el proceso de recorrido, se puede observar que al presentar una correcta implementación de las máquinas, estas mejorarán de una manera eficaz el proceso de producción, porque así se está evitando los tiempos muertos, los cuales llevan a pérdidas, ¿no?, para la empresa. También contamos con un punto 3 con respecto a la capacidad, que se puede observar que la empresa obtiene un mayor abastecimiento en sus máquinas. Esto quiere decir que todas las maquinarias presentan una mayor capacidad de producción, las cuales permiten producir más, obtener más ganancias y una futura mayor demanda. Para finalizar, tenemos las recomendaciones generales. En esta ocasión hemos planteado 3 recomendaciones generales. La primera de estas es que la sociedad galletera SAC implemente el diseño mejorado gracias a la aplicación de Lean Manufacturing en sus operaciones, puesto que trae notoriamente diversas mejoras en las diferentes áreas del proceso productivo de las galletas de chocolate. La aplicación en sí de esta filosofía organizacional es fundamental,
para el éxito de una empresa. Y sobre todo más en el contexto peruano en el que estamos, en donde la implementación es prácticamente nula. Entonces, entendiendo que no se encuentra ninguna empresa en el mundo que se sostenga en el tiempo sin aplicar la mayoría de estas técnicas de manera adecuada, se le recomienda a la Sociedad Galletera SAC que implemente este diseño mejorado, gracias a que mejora tiempos, mejora movimientos y mejora costo. La segunda recomendación general que tenemos es que se recomienda hablar y concientizar a los empleados de la importancia y el gran provecho beneficioso que traerá la implementación del nuevo proceso debido al Lean Manufacturing, para que ellos sepan por qué se están haciendo las cosas y se comprometan en sí a colaborar. De otro modo, ellos van a rechazar lo nuevo. Ya debemos de conocer que el ser humano por naturaleza tiende a rechazar lo desconocido. Es por eso que es una recomendación poderle informar, hablar, concientizar a los empleados sobre la importancia de aplicar esta mejora. Y por último, la tercera recomendación que tenemos es que se debe tener claro que la implementación del sistema de Lean Manufacturing en el proceso de la fabricación de galletas o en sí en cualquier otro proceso es un proceso progresivo cuyo tiempo dependerá de diversos factores. Factores como por ejemplo la cultura actual de la empresa, el estado de los procesos, el tipo de la industria en que se encuentra, como en este caso, el apoyo de los líderes también. Entonces, son diversos factores que se deben de tener en cuenta para que realmente esta mejora se dé en el largo de todo el proceso de la fabricación de galletas, en producción, en envasado y en empacado.